A su nombre. Te queda fuerza para alabar a Dios todavía. Dáselo con vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te queda fuerza. Acompáñelo con una alabanza en sus labios. Acompáñelo con un gloria a Dios en sus labios. Nuestro Dios vive. Nuestro Redentor vive. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Mientras que el río de Dios fluya, todo tipo de cosas a favor del pueblo pueden ocurrir. Mientras que el río de Dios fluya, cualquier milagro se puede desatar. Mientras que el río de Dios fluya, cualquier liberación puede ocurrir. Mientras que el río de Dios fluya, algo papá puede resolver en la vida de alguien. Me están escuchando en esta noche. Mientras el río de Dios esté fluyendo, no hay diablo que detenga la obra de papá entre nosotros. A su nombre. Puedes ponerte de pie, por favor, un minuto. Quiero leer la palabra. Trataré de ser breve esta noche. El que le es posible ubicarse en Hebreos capítulo 11. ¿Qué tal si miramos dos textos que son muy conocidos? Hebreos capítulo 11, verso 1. Verso 2 y verso 3. Les voy a decir en confianza. Una vez habló Dios, dos veces oí esto: que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El verso 3, clave para esta enseñanza: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por la palabra de quién? ¿Por la palabra de quién? ¿Por la palabra de quién? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Te voy a regalar 15 segundos y saluda a 3 personas y dile: por la palabra. Saluda a 4 o a 5 o a 6, a los que más puedas. Míralo a los ojos y dile: por la palabra. Es noche de victoria. Es noche de triunfo. Veo a Jehová Nisi dándonos la victoria en este momento. ¿Alguien está listo para celebrar esa victoria hoy? ¿Alguien vino listo para celebrar esa victoria hoy? ¿Alguien vino listo para glorificar al que nos está dando victoria en este momento? A los que están en redes sociales, hasta allí los va a alcanzar papá a través de su palabra. Tome su lugar. Permítame por favor unos breves minutos, porque hay 3 verdades que te quiero hablar en esta noche. 3 verdades que parten específicamente del verso 3. Pero el escritor de Hebreos en el capítulo 11, cuando empieza a hacer su narración escrita, empieza hablando de la fe. Al sol de hoy todavía no sabemos exactamente quién escribió el libro de Hebreos. Los más estudiosos de la palabra le atribuyen Hebreos, unos a Pablo por el lenguaje de su salutación, otros al mismo Cristo, pero no ha sido un hecho verídico confirmado. Lo que entendemos de Hebreos, en específico el capítulo 11, es que el escritor empieza hablando de fe. El escritor empieza mostrando la fe. El escritor tiene una lista de hombres que hicieron proezas por la fe. El escritor narra episodios que ocurrieron en el Antiguo Testamento, que la gente logró cosas grandes y vio maravillas enormes a través de la fe. Pero entre todas esas cosas, el verso 3 se sale del costal. Entre todas esas cosas, el verso 3 tiene un ingrediente especial.
Entre todo lo que narra el capítulo 11 del libro de Hebreos, el verso 3 tiene unos asuntos místicos, unos asuntos antiguos, unos asuntos profundos que en esta noche Dios quiere resolver a favor de nosotros. Dígame si usted está listo para escucharlo. Deme una señal si usted está listo para escucharlo. Quiero leer una vez más el verso. Dice el verso 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Si te hablo de tres verdades, la verdad número uno es que antes de que la fe existiera, existía la palabra. Antes de que se hablara de fe, ya estaba la palabra. Antes de que alguien usara la fe, ya estaba la palabra. O sea que para que haya fe debe de haber una palabra. O sea que no puede haber alimento de fe sin el sustento de la palabra. No puede haber provocación de fe si primero no se es dada una palabra. Esa verdad define que usted y yo fuimos creados por la palabra. ¿Cómo es eso, varón? Escrito está. El Eterno dijo: hagamos al hombre antes de formarnos. Luego nos formó del barro, pero primero expresó la palabra y dijo: hagamos. Esto que define que usted y yo y los que están escuchando y viendo a través de redes sociales fuimos creados, formados y establecidos por la palabra de Dios. ¿Eso qué define, amado mío? ¿Qué significa que usted haya sido creado y constituido por la palabra? Que usted tiene un sello de peso, que usted tiene un sello del reino, que usted tiene un sello de Dios, que usted tiene un sello divino por encima de lo que estés viviendo o estés atravesando en esta actualidad. Por encima del pecado que estés practicando, tienes un sello de Dios encima. Por encima de lo que estés haciendo, tienes una palabra de Dios encima. Si lo vas a alabar, alábalo, pero no te lo quedes allí, porque eso nos pone nerviosos, decía un amigo mío. Es la palabra la que te hizo y me hizo. Por ende, tu constitución de alma, por ende, tu constitución espiritual le pertenece a Dios y no al diablo. Por eso es que hay una pelea de poderes entre el poder del infierno y el poder divino, entre lo bueno y lo malo, entre Dios y Satanás, porque ambos saben cuál es el diseño original del hombre, porque ambos saben cuál es el diseño original de tu vida, porque ambos saben cuál es el diseño original por lo cual naciste. Y Satanás quiere de que tú no veas ese diseño. Satanás te hunde en prisiones de adicciones, Satanás te encadena y te mete en calabozos de pecado. Satanás te pone a que te revuelques en el mundo, porque él sabe que tienes una palabra y que esa palabra te constituyó. Por eso es que en el momento en el que Cristo aparece en la vida de alguien, lo primero que se le revela es una palabra que lo liberta. Lo primero que se le da es una palabra que le rompe las cadenas. Lo primero que se le entrega es una palabra que lo saca del calabozo. Si no es por la palabra, no hay terapeuta, médico, científico, centro de rehabilitación, no hay amigo, no hay doctor, no hay medicina que pueda sanar el pecado del alma. Establece número 2, que la palabra necesita un par de oídos bien abiertos. Diga conmigo, la palabra necesita un par de oídos bien abiertos. Mira el que está a tu lado y dile: abrí tu oído, por favor. Díselo con el acento en la I, dile: abrí tu oído, por favor, porque papá te quiere hablar en esta noche. La palabra necesita un par de oídos. Por eso es que aparece Pablo en el libro de Romanos diciendo: ¿sabes qué? Que la palabra es por el oír. ¿El oír de qué? ¿El oír qué? ¿El oír qué? Pero a nosotros nos gusta escuchar las palabras del presidente, del gobernador, del alcalde, del concejal, del amigo, del tío, del vecino. Nosotros le creemos más a lo que dice el médico cuando vas a hacerte los exámenes y el examen sale con un asunto raro y el médico te dice: te vas a morir en 15 días. A eso nosotros le ponemos tanta fe que llegamos a la casa y diciendo: hasta aquí llegué, me faltan 15 días. Porque nuestro oído no está adiestrado a escuchar buenas noticias.
nuestro oído fue acostumbrado a creer mentiras. Qué lío para hacerle sentir y saber a una persona lo bonito que es. Dígale que es maluco y verá que se lo cree. Porque nuestro oído está adiestrado a escuchar cosas que van ligadas a nuestra autoestima. Y dependiendo de eso, el corazón va a reaccionar. Y este hombre dice, tienen que entender que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Por eso es que la gente que quiere milagro tiene que dejar de escuchar los pronósticos. La gente que quiere sanidades tiene que dejar de escuchar mucho chisme. Alaba. La gente que quiere ver manifestación de Dios tiene que dejar de ver tanto noticiero amarillista. La gente que quiere ver la manifestación de papá tiene que concentrarse en qué está diciendo Dios y no en qué está diciendo el vecino. Tienen que concentrarse en qué está hablando papá y no qué está pasando por los noticieros. Por eso es que cuando hay un oído que se abre, hay una palabra que aterriza. Y no hay una sola palabra de Dios que se devuelva vacía. Lo voy a repetir. No hay una palabra de Dios que vuelva vacía. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. O sea que desde la eternidad hay una palabra que te está ligando. Escucha, desde la eternidad hay una palabra que te viene marcando. Y esa palabra dice que tú eres hijo. Esa palabra dice que tú eres hija. Esa palabra establece que tú no eres el vicioso del barrio. Esa palabra establece que tú no eres el alcohólico de la familia. Esa palabra establece que tú no eres el mentiroso de la comunidad. Esa palabra establece que tú no eres el menospreciado que la sociedad te hace sentir, que tú no eres el rechazado que la sociedad te hace ver, que tú no eres el moco pegado en la pared que mucho mundo cree que tú eres. Tú eres lo que la palabra de Dios dictamina. ¿Y qué dictamina la palabra de Dios? Que tú eres hijo. Habrá un hijo aquí que pueda adorar. Habrá un hijo aquí que pueda alabar. Habrá un hijo aquí que pueda exaltar. Habrá un hijo aquí que pueda glorificar. Habrá un hijo aquí que pueda darle gloria a papá en esta noche. Eres hijo. No importa en dónde estás ahora. Eres hijo. Por eso es que cuando le dieron la herencia a un muchachito y se fue y se revolcó entre algarrobas y cerdo, él cambió de vestidura, pero nunca cambió su identidad. Voy para abajo, voy para abajo. Cuando le dieron la herencia a ese muchachito, la parábola del hijo pródigo, él fue, malgastó la plata, cambió de vestido, cambió de calzado, cambió de lugar, pero nunca cambió de identidad. Porque por más arrastrados que muchas veces nos veamos, todavía seguimos siendo hijos del bendito. Mire, por más agarrados y amarrados y empleitados que estemos, jamás dejaremos la eternidad que Dios plasmó en nosotros cuando nos creó en los comienzos. Alguien tiene que adorar a Dios en esta noche. Por más pleitos que haya, por más enfermedad que agarre y por más situaciones difíciles y complejas que estemos viviendo, en tu casa no hay bastardos, en tu casa hay hijos, en tu casa no hay huérfanos. Tú tienes padre, eres hijo y a los hijos le dan herencia y los hijos permanecen. Mira a tu vecino y dile, tienes una cara de hijo que no te la quita nadie. Míralo, volteate y dile, tienes una cara de hijo que no te la quita nadie. La primera verdad establece que fuimos creados por la palabra. La segunda verdad establece que la palabra necesita un par de oídos bien abiertos. Y la tercera verdad establece que la palabra necesita un corazón que la obedezca. ¿Sabes quién sabía esto perfectamente? El oficial romano, el centurión romano. Tenía un criado enfermo y quería que Jesús fuera y lo sanara.
Jesús le dijo, está bien, déjame, yo me como unos chopos aquí que me están haciendo un bolagato y ya vamos para tu casa. Ay, alaba a Dios. Sí, nuestro Señor le gustaban los mafufos, yo sé lo que te digo. Sí, es que Él fue ser humano, Él también comió, no te preocupes. Él sabe que yo estoy hablando de esto y estoy testificando de su gloria. El centurión romano sabía que ese Señor que estaba hablándole, que tenía enfrente, podía hacer un milagro y podía tan solo mandar la palabra. Por eso es que Jesús le dice, yo voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu criado. Pero el centurión romano dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo más fácil. No tienes necesidad de que vayas a mi casa. ¿Por qué? Porque yo soy hombre pecador. Porque en mi casa hay pecado. La palabra que aparece es, no soy digno que entres en mi techo. Pero el centurión le dice, pero vamos a hacer algo, envía la palabra. El centurión le dice, envía la palabra, que en lo que tú envías la palabra, algo le va a pasar a mi criado. Y como que Jesús quería detalles. Como que Jesús le dijo, explícame, porque no entiendo bien. Yo quiero ir, quiero estar allá, quiero conocer a tu criado, quiero sentarme en tu mesa. Y el centurión romano le explica, yo soy hombre de autoridad y estoy bajo autoridad. Al que le digo vaya, va, y al que le digo viene, viene. Así que si yo soy hombre de autoridad, yo sé que tú tienes una autoridad mayor. Y que si tú envías una palabra, antes de que yo llegue a la casa, la palabra ya llegó. El centurión romano sabía cómo se invertían los papeles en el mundo espiritual. No es que te toquen, es que la palabra te alcance. My God, Dios mío. No es que el predicador ponga la mano sobre tu cabeza, es que la palabra de Dios te toque. No es que alguien te empuje, es que papá toque tu vida. Alábale si puedes en esta noche. Alábale si puedes en esta noche. La gente se la pasa, predicador, órame. La gente se la pasa, evangelista, órame. La gente busca al hombre para que lo ore, el pastor, el predicador, el evangelista, el profeta, el que sea. ¿Está mal? No. Pero si tú supieras que la palabra viaja más rápido que el predicador. Si tú supieras que la palabra viaja más rápido que el evangelista. Se rompió una cadena por aquí. Se rompió una cadena de impiedad por esta banda. A alguien Dios le acaba de deshacer unos cálculos. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Por aquí, a alguien Dios le acaba de deshacer unos cálculos. Y fue así por el estallido de la palabra. Yo lo escuché como los cálculos se quebrajaron. Los vas a botar en el orín, dice el Espíritu Santo. Mi alma adora al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Es que la palabra es más veloz que la propia luz. La luz es un morrocoy delante de la palabra. La luz es una tortuga delante de la palabra. La luz es lo más rápido que existe según la ciencia, pero 3 veces más rápida es la palabra del bendito. Es la palabra de Jehová. Es la palabra del Dios de los escuadrones celestiales. Más rápida es la palabra de mi Dios. Más rápida es la palabra del Rey. Por eso es que todo el que escucha la palabra, obedece a la palabra, camina en lo sobrenatural. Todo el que escucha la palabra y obedece la palabra, camina en lo. Pregúntale a Pedro. Estaban pescando, apareció Jesús y todo el mundo se confundió porque creyeron que era un fantasma. Alguno dijo, ay, Virgen del Carmen, ¿qué es lo que viene allí? Alguien se aterró, ay, ríete que Cristo te ama, no te preocupes. Alguien se espantó y dijo, es un fantasma, David, lo que viene allí. Y el que era fantasma o el que creían que era fantasma, mejor le dijo, tranquilo, tengan paz, yo soy el que soy. Y Pedro, el animoso, el arriesgado, le dije, si tú eres el que dices que eres, manda que yo vaya a ti. Entonces aquel que estaban tomando por fantasma le dijo, ven y bájate y camina. Y don Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar por encima de las aguas. ¿Por qué? Porque escuchó y obedeció la palabra. ¿Cuándo se hundió Pedro? Cuando dejó de prestarle atención a la palabra y empezó a ver sus circunstancias. Cuando empezó a ver que las aguas le golpeaban el cachete. Cuando empezó a ver que
El agua del mar era salada. Allí se empezó a hundir Pedro. Porque las aguas del mar que estaban hundiendo a Pedro, a pesar de estar caminando encima de las aguas, son las aguas de la vida, las que muchas veces no dejan que tú camines en lo que Dios ha determinado para ti. Si yo te digo a ti, por ejemplo, Javier Medina, tú caminaste sobre las aguas porque un día te bajaste de la barca, dejaste de ver el blanco y empezaste a ver tus circunstancias, y empezaste a ver rumores, chismes, gente que te traicionó, gente que te dejó, gente que te abandonó, gente que te señaló, gente que te criticó, gente que te dejó en el camino. Y cuando empezaste a ver todo eso, te empezaste a hundir. Pero ¿sabes qué? Que no te has ahogado por una simple razón, porque el que te habló te dio una palabra. Y no sé a dónde vas a ir ni cuánto tiempo vas a tardar, pero tú eres un hombre de altar y el altar te reclama por la palabra, Javier Medina. Es lo mismo que le pasó a este negrito. Yo nací por una palabra. Estando en el vientre de mi mamá, el médico le dijo: o es ella o es él. Y mi mamá en el subconsciente dijo: ¿sabes qué? Arriba hay un Dios. Si yo me salvo y se salva Él te pertenece. Y como que allá arriba le hicieron caso a mi mamá. Mi mamá se salvó, yo nací, yo lloré, pataleé, grité, hablé en lengua. Y aquí estoy predicándote la palabra del Señor, a pesar de los pronósticos del mundo. A pesar de lo que el diablo quiso hacer en mí. A pesar de lo que el infierno quiso establecer en mí. Muy por encima del concepto humano. Muy por encima de lo que el hombre pensaba. Me mantuvo en pie la palabra de Dios. Vengo a decirle a alguien en esta noche: no ha sido tu fuerza, no ha sido tu trabajo, no ha sido tus capacidades, no han sido tus dones ni tus talentos. Es la palabra la que te tiene aquí sentado escuchando este rema. Y si ese mal no te ha trabajado y no te ha terminado, es porque todavía la palabra de Dios está haciendo algo en tu casa. Si ese matrimonio no se ha roto, es porque todavía la palabra de Dios está en vigencia. Alguien tiene que alabar a Dios en esta noche. Si ese negocio no se ha caído, es porque la palabra de Dios todavía lo sostiene. Si ese varón está todavía en casa, es porque la palabra de Dios lo sostiene. Si esa enfermedad no te ha matado, es porque la palabra de Jehová te está sosteniendo. Alguien puede alabar a Cristo. Alguien puede glorificar al Rey de Reyes. Verdad número 1: fuiste creado por la palabra. Verdad número 2: la palabra necesita de tus oídos. Y verdad número 3: la palabra necesita de tu corazón para que la creas y la obedezcas. ¿Te puedes poner de pie, por favor?